primero fue Chile, y vivir en Chile, y crecer en Chile y definir mi vocación de escritor, lo que me llevó a Neruda. Pues yo creo que tiene una enorme influencia, porque esto es como, a veces Neruda uno siente que es como si Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Magallanes, Almagro, Balboa, Cortés, Pizarro y Valdivia, todos juntos, enrollados en uno, descubrieran de nuevo el continente americano. Con su sensibilidad de poeta y descubridor, por lo tanto, de aquellos hechos que los otros pueden mirar sin ver, él lo veía todo. Y lo traducía en poesía muy rápidamente. Era un poeta vertiginoso. Yo siempre he creído que la resurrección de Pablo va a ocurrir, si no ha ocurrido ya, entre esas figuras enormes y misteriosas que hay en la isla de Pascua. Yo pienso que Pablo reencarnará o reempedrará en una de esas figuras. Supongamos, nosotros llegamos el año, no me recuerdo la fecha, pero Neruda hace casi 40 años cumplió aquí, en la casa esa. Pasaba temporada aquí en invierno, venía a escribir en las temporadas de invierno, se venía para acá, a escribir poesía aquí a la orilla del mar. ¿Usted conversó alguna vez con él? Mucho tiempo, muchos años, porque salía siempre para acá y lo juntábamos y poníamos a conversar. Pero él conversaba siempre del mar, de la poesía. Nosotros le contábamos mentiras de los piratas. En Putilzalca hay una parte que existían piratas, antes, muchos años atrás. Me convidaba siempre, decía, vamos a andar para allá, Yanca, me decía, vamos. Y salíamos a andar por orilla de la roca para allá, llegamos hasta Putilzalca para allá. Me gustaba andar él. Y siempre íbamos a mariscar juntos para allá también. Pero a él le gustaba mirar nomás. Mirar cuando nosotros mariscábamos, por ejemplo, estábamos pescando. A él le gustaba un pescado que se llama vieja. ¿La conoce? Un pescado bien negro. Ese le gustaba a él nomás. La única que comía, le gustaban las viejas. Lo fuimos conociendo porque yo estuve viviendo al lado de la casa de él, cerquita, vecino. Y entonces ahí lo empezamos a hacer amigos. Y ahí le empecé a trabajar a él. ¿Y qué conversaban? ¿Mm? ¿Qué conversaban? De construcciones, de cosas, de los viajes que él hacía al extranjero, todas esas cosas él me las contaba. Los objetos que traía, las antigüedades, de qué año pertenecían, todas esas cosas iba conversando. Si yo cuando no le trabajaba a él me ha ido a buscar a la casa mía. Y para estar, cualquier cosita se le antojaba, ya sea colgar un cuadro, cualquier cosa. Pero el hecho que los teníamos que verlo todos los días, los comprendíamos muy bien los dos.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Yo tenía 10 años, él tenía 6. Y ahí estaba este chiquitito. Como a la hora, vuelta, me puso su cuaderno, donde seguramente sin él querer había hecho la punta del lápiz había pasado y había dejado huella. Entonces me dijo, sopla este pelo. Y yo le pasé la mano, nada, era la huella del lápiz nomás, pero que parecía un pelo. Entonces, se rió. Y yo también me reí. Ahí en ese momento hicimos amistad. Ahí se acabó toda la reserva y fuimos amigos para toda la vida. Ese fue mi comienzo con Pablo. Salíamos juntos. Una vez veo al señor raro en la calle, llevaba un sombrero ancho, capa y una melena hasta por acá. Pueblo en que los alemanes habían impuesto eso de cortarse el pelo al rape y dejarse un moñito aquí nomás. Este tenía una melena hasta acá. Entonces mira el hombre raro que le digo yo a Pablo. Entonces él me dice, es un poeta. Y él andaba siempre con una capa enorme que tenía y un sombrero alón. Siempre me iba a dejar, caminábamos hasta el otro día que nos encontrábamos en clase y después ya al principio íbamos a salir. Mi hermana también era bastante estricta y cuando al principio iba a salir con Pablo no le gustaba nada porque era poeta, porque en ese tiempo eran bastante mal mirados. Me escribía cartas y en las cartas me mandaba poemas. Los poemas que después salieron en 20 poemas. Eso me los mandaba en las cartas. Son dos amadas que aparecen en ese libro, sin decir que son dos. Los que saben, este poema está dedicado a Albertina, este otro a este lo provocó la taruca, seguramente 10 para un lado y 10 para el otro. Más la canción desesperada que era la suya, ¿no? Pablo tenía muchas admiradoras y era muy enamorado, tenía muchos amores, tenía mucho éxito. Cuando yo releo las cartas, los poemas, en realidad es una cosa que me emociona bastante. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Naturalmente el poema más famoso y más popular era el poema de Amo el amor de los marineros que besan y se van. Eso se recitaba hasta en los prostíbulos del pueblo, porque el tema podía ser interesante desde el punto de vista del amor fatal,
Bueno, y los marineros que en cada puerto tienen una mujer y finalmente se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Yo tenía gran pasión por conocer a Neruda. Y esa amistad se prolongó y creo que fue el amigo mejor que yo tuve. Como ser humano, era un amigo entrañable, maravilloso, generoso, que enseñaba y que no se imponía como un ser superior, sino que una conversación permanente de igual a igual. Yo empecé de pronto a recibir unas cartas desde Indonesia, donde estaba Pablo, donde decía que él conocía parte de la obra mía y que se le estaba olvidando el idioma, español, al fin y al cabo, ¿verdad? Y entonces lo primero que me pidió que le mandara diccionarios. Entonces yo le mandé 2 o 3 diccionarios que encontré y quedamos muy... Ya empezamos nuestra relación, ¿verdad?, con Pablo. Bueno, este sigue siendo el tema de Pablo, con sus volcanes, con sus caracolas, con todo el mundo que él era afín a su poesía, y con esa mirada en el pensamiento hacia los volcanes y hacia su tierra chilena. Bueno, yo creo que conozco a Pablo a los 2 o 3 días de llegar a Madrid, yendo por la plaza de Cibeles. Salíamos de la cervecería de Correos, Federico García Lorca y yo, y entonces nos topamos con Pablo, con una persona grande, voluminosa, con una sonrisa abierta, y me dijo: Federico, te voy a presentar a uno de los mejores poetas del mundo. Aquel poeta fue Pablo Neruda. Entonces, en aquella época, nosotros nos reuníamos generalmente todas las tardes en Madrid, un grupo grande que capitaneaba, bueno, la palabra no es capitanear, que aglutinaba a Federico García Lorca, bueno, donde estaban pues muchos intelectuales de aquella época. A aquella reunión llegó un día Pablo con Delia del Carril, que era una mujer realmente encantadora y fuera de serie, por la que todos sentíamos un enorme cariño. Era casi como si nos gustara que fuera una madre para nosotros. Ella tenía una cosa maternal, pero era una madre de la que también estábamos enamorados todos, de una cierta manera, ¿no? Neruda era para inventar otro tipo de juego, por ejemplo. Yo creo que una época en que decidieron, yo no sé si aquella fue idea de Pablo o idea de Federico, que es salir a inaugurar monumentos que ya estaban inaugurados, naturalmente. Entonces inauguramos salíamos por la noche un grupo de 20 o 30 personas, de todos los que estábamos en casa de Pablo, y entonces inaugurábamos, por ejemplo, el de Alberto Lista. Luego inauguramos el de la Condesa de Pardo Bazán, todos inaugurados naturalmente, y siempre en estas inauguraciones Pablo era, por ejemplo, una autoridad, no sé, era el alcalde, Federico era el gobernador, cada cual hacía su discurso, y Cotapos era la madre de quien fuera. Y le gustaba la fiesta. Era disfrazador, era armador de las fiestas más estupendas que yo creo que ha habido en Chile.
Y él tenía, bueno, unos baúles, no sé, como los del Teatro Municipal, llenos de disfraces, de trajes de ópera, de trajes traídos de todo el mundo, de México, de la India, bueno, de Europa. Y disfrazaba a sus amigos. Algunos llegaban disfrazados, otros los desvestía, etc. Él los disfrazaba. Y él tenía mucho de infantil también, de niño. Bailé una cueca con Pilar Donoso, la mujer de Pepe Donoso, y cantamos canciones con Matilde. Y en medio de todo este mundo estaba un hombre que parecía un enorme Buda dormido, que parecía una ballena que había salido del Océano Pacífico a conversar amablemente con nosotros, con los ojos entrecerrados, con una sonrisa, con un sentido de la ironía, y como descubrí después, con un sentido de la amistad, del humor, de la sensualidad, absolutamente extraordinarios. Era el que animaba todo eso, era el océano que se hacía presente, era un gran rumor como su voz. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael, Federico? ¿Te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Y me acuerdo que a Pablo le impresionó mucho la guerra. Pablo, antes de la guerra, Pablo era un poeta, ¿verdad? Un poeta muy humano, muy esencial, ¿verdad? Pero lo que se llama el compromiso así, eso que se ha llamado luego el engagé, compromiso político, Pablo eso lo llevaba muy suavemente, no le interesaba todavía mucho, ¿verdad? Pero cuando estalló la guerra de España, Pablo abrió los ojos. En sus libros los cuenta muy bien, cómo se formó, cómo vio la cosa terrible de nuestro planeta, nuestro momento de la Tierra y cosas. Ahí realmente fue la arrancada de un libro de Pablo, España en el corazón. Y en mi libro España en el corazón quise reflejar toda aquella toma de conciencia, ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que no solo pertenecían a mi pueblo, sino a otros. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Hubo algo más ahí, y fue que Neruda estuvo ahí durante la Guerra de España. Y la Guerra de España tuvo la virtud de hacer nuestra España. Hay durante todo el siglo XIX el gran combate entre hispanistas y antihispanistas, Bello a favor de España, Sarmiento furibundamente en contra de España. España no tiene nada, no da nada, hay que olvidarnos de ella. Y finalmente en el
fenómeno de la guerra española, nos reconocemos en España, hay un reconocimiento de la humanidad y de la grandeza de España. Volvemos a tomar España, ya no la España de la conquista, la España de la leyenda negra, sino es como recobrar un poco a nuestro padre y a nuestra madre y descubrir que no eran tan cabrones los viejos como habíamos creído, ¿verdad? Que eran decentes y tenían bastantes cosas buenas, y vénganse para acá y vamos a querernos mucho. Entonces, el recuperar no solo la sombra, sino el sol, en esa eterna división española del coso taurino, el sol y la sombra, llevarnos al sol de España fue una tarea importante de Neruda y de la generación de latinoamericanos como Vallejo y Paz también, que estuvieron en España en la guerra y que nos devolvieron esa riqueza, porque sin España pues estamos cortados por la mitad, ¿verdad? Somos medio chilenos, medio mexicanos, pero la otra mitad somos españoles. Entonces, también esto me parece muy importante, como legado de Neruda, ¿no? Él era muy respetuoso de las actitudes políticas de los escritores más jóvenes que él. Su amistad con Gabriel García Márquez, con Vargas Llosa, con Julio Cortázar, conmigo, lo demostró, ¿verdad? Él nunca se comportó de una manera intolerante o dogmática con nosotros, ni nosotros con él, debo decirlo. Tampoco teníamos un buen diálogo. Pablo era muy consciente de que su política era mucho el producto del tiempo que él vivió, de la historia que él vivió. Nosotros no habíamos estado en España, nosotros no vivimos los años de la Guerra Mundial. Había una serie de cosas que dependían mucho del tiempo que él vivió, que claro, cuando nos conocimos en los 60s, era un mundo muy diferente, era un mundo mucho menos claro, en el sentido de que el mundo de Neruda sí era, yo creo, un mundo más en blanco y negro, más dividido, más fácil de entender. Pero yo creo que en América Latina podemos al mismo tiempo tener una gran literatura con sentido político y con sentido estético, que no hay por qué sacrificar la estética en nombre de la política y no hay por qué sacrificar la política en nombre de la estética. En sus más altos momentos, Neruda logra esto y es lo que nos lega a todos los demás escritores. La conmoción universal me hizo volver a Chile. Comencé por andar, por caminar la patria, entrar por ella hacia adentro. Te traigo con el canto que golpea un amor que no puede estar contento y la fecundación de las campanas, la justicia que esperan nuestros pueblos. Y no es mucho pedir, tenemos tanto y sin embargo tan poco tenemos que no es posible que esto continúe. Este es mi canto. Eu creio que fundamentalmente ele, como eu, somos escritores. Ele era um grande poeta e eu sou um novelista. E nós outros hemos hecho políticas porque nos ha parecido ser nosso dever não cantar apenas as belezas da vida, não cantar apenas o amor, não falar apenas de tudo que hace a vida alegre, bella, digna de vivirse, pero hablar também de lo que há de feio, de lo que há de malo, de lo que há de miséria, de hambre, de opressão, de todo isto que hace al hombre más pequeño. Y nosotros pensamos que debíamos luchar para que el hombre tuviera su
más gran estatura. Yo creo que en todo gran escritor latinoamericano hay una constante afirmación de lo distinto, porque no podemos sobrevivir en el mundo si no afirmamos la hermandad de lo que es distinto. El fascismo para mí es básicamente decir no eres como yo, en consecuencia no tienes derecho a existir, te extermino porque eres diferente. Neruda y todos los grandes escritores de la América Latina dicen somos únicos porque nos parecemos a otros. Nuestra singularidad, nuestra virtud, nuestro valor singular, irrepetible de seres humanos consiste en que nos parecemos a otros seres humanos y no podemos ver al mundo ni entender al mundo sin los demás, sin los otros. Entonces, en el ascenso a Machu Picchu de Neruda yo creo que es también un descenso a la raíz, es un doble movimiento, parece que asciende hasta las nubes, pero en realidad baja al infierno también, baja a la base del tótem, ¿verdad? Donde están los animales, donde están los seres mudos, donde están los seres míticos. Y cómo da la sensación de la piedra, qué bárbaro, cuando dice piedra en la piedra, pero ¿dónde estuvo el hombre? Piedra en la piedra, pero ¿dónde estuvo el hombre? Dice Neruda, ¿no? Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? Aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo? Tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo? Fuiste también el pedacito roto de hombre inconcluso, de águila vacía. Y ya a Pablo le vi el año 46, cuando era senador, y estuve en su casa. Acababa de escribir Las alturas de Machu Picchu, que me la estuvo leyendo. En fin, y después vino ya toda la historia de Pablo, la persecución de González Videla, su destierro interior por las ciudades, por el sur de Chile, por los bosques, hasta que pasó a caballo a la Argentina y vino, estuvo exiliado en Europa. La persecución política a Pablo. Se intentó sacarlo por la cordillera de los Andes con el embajador de México. Se le obligó a devolverse y al embajador de México se le declaró persona no grata. Se intentó sacarlo por la costa, por el paraíso. También hubo dificultades y mucho control policial. Entonces, alguien pensó en la posibilidad de sacarlo a través de la cordillera por el sur, por la cordillera de los Andes. Bueno, salimos, veníamos de Santiago, teníamos que llegar a los lagos. Llegamos a Futrono en el lago Ranco. Ese es el punto exacto. Ahí despachamos al auto y tomamos una lancha. Cruzamos de Futrono a Yifén. De Yifén, un jeep nos llevó al lago Maihue. En el lago Maihue cruzamos y fuimos a dar a Reinahue, a las casas del Fundo Maderero, donde Pablo haría su entrenamiento para andar a caballo. Ahí permaneció casi los 2 meses. Y salíamos a andar, él miraba un árbol, una flor, tomaba un
una plantita, ¿no? Decía cómo se reproducía, para qué servía, hablar con él, andar con él en eso, era ir conociendo la vida, conociendo el mundo, conociendo una cosa que nosotros no vemos. Nosotros pasamos por un bosque y vemos azar, no vemos todos esos detallitos chiquititos. Cuando todo estuvo listo, cruzamos en lancha desde las casas del fondo hasta el norte del lago Maihue. Y de ahí nos fuimos a los baños de Chihuío, donde pernoctamos. Baños de Chihuío, al día siguiente salimos hacia la cordillera, pero no por el camino normal, sino que por atrás. Es decir, nos saltamos todos los retenes policiales y entramos directamente a Argentina, donde entregamos a Paulo a la gente que debía llevárselo. Así es que era una situación muy violenta. En esas condiciones, ¿cómo podría suceder que se publicara un libro de Pablo? Pero se hizo, y se hizo este inmenso libro, porque... ¿Esa es la publicación clandestina, el canto? Claro, aquí hecha en Chile, y por ahí dice hecha en México. Nada de México, sino que hecha en Chile, en varias imprentas. En una componían los tipos, en otra hacían la impresión, en otros doblaban, y eran muchos los que trabajaban en esto, muchos compañeros, y llevaban por aquí como quien va leyendo el Mercurio, y adentro van las páginas y así salió este libro que parece mentira que hubiera salido. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola y Anaconda, Ford Motors y otras entidades. Moi, toujours, je dis que je suis quelqu'un qui j'écoute la musique qui existe dans la poésie, qui existe derrière les paroles. C'est pour cela que je ne voulais pas qu'on traduise le canto général. Je voulais qu'on chante le canto général en espagnol, parce que la musique et les paroles, c'est la même chose, vous savez, c'est une chose. Et j'étais très content quand Neruda même, il m'a dit que ma musique, il correspond 100% à ce qu'il voulait dire lui comme poète. Era la noche de los caimanes, la noche pura y pululante, de hocicos saliendo del légamo y de las ciénagas soñolientas, un ruido opaco de armaduras volvía al origen terrestre. Moi, je le voyais comme les vieilles montagnes de l'Amérique latine, comme les Andes. N'est-ce pas? Il reflétait quelque chose de son paysage, de son pays, comme les Indiens, n'est-ce pas? Qui sont une race très très ancienne, n'est-ce pas? Qui connaissent beaucoup de choses. C'est comme ça qu'ils ne parlent pas beaucoup. Ils voient beaucoup, ils écoutent beaucoup, ils pensent beaucoup. Ils parlent bien, ils parlent peu, n'est-ce pas? Mais quand ils parlaient, tout ce qu'ils disaient
il était bien choisi et bien efficace. Il ne disait pas beaucoup de choses. Hubo un homenaje a Neruda organizado en Nueva York después de su muerte, y ahí habló Allen Ginsberg, habló Arthur Miller, Muriel Rukeyser, hablé yo, y en un momento dado, en la sala donde estábamos, en la UAI de la calle 92, recuerdo, se apagaron las luces y se oyó solamente la voz de Neruda recitando un poema. Y era en efecto como si el Pacífico hubiera ahogado a la isla de Manhattan, ¿verdad? Como si lo hubiera cubierto con una gigantesca y maravillosa ola de poesía. Y esta voz, lo que pasa es que venía de la noche y venía del océano y venía de la lluvia de Temuco. Y esta es su belleza, era una voz real, no era una voz inventada, mentirosa, ¿verdad? Era una voz muy cierta y muy hermosa. Amor mío, la noche borra el signo del mar y la nave resbala y reposa. My love, night erases all trace of the sea. The ship heals, is at rest. Amor mío, la noche encendió su instituto estrellado. My love, night lit up its starry institution. En el hueco del hombre dormido, la mujer navegó desvelada y bajaron los dos en el sueño por los ríos que llevan al llanto. Es la hora, amor mío, de apartar esta rosa sombría, cerrar las estrellas y en la insurrección de la luz despertar con los que despertaron, o seguir en el sueño alcanzando la otra orilla del mar que no tiene otra orilla. Contar todas las cosas hermosas que se vivieron con Pablo es muy difícil, pero hay algunos detalles que yo no quiero que se me olviden. Hay que darse cuenta, había tuerto, había gente lesionada con un cuchillazo, gente que le faltaba una parte de un brazo, que habían tenido riña. Eran todos contrabandistas de ganado y gente que pasaba la cordillera y que vivía una vida muy dura, ¿no? Una vida ilegal o al borde de la legalidad, no sé yo. Estaban todos en sus mesas oyendo a este narrador, que era Neruda. Contó cuentos hasta la 1 y tanto de la mañana, y que yo tuve que sacarlo para llevarlo a acostarnos, porque si no seguimos toda la noche. Se hizo un hombre, yo creo que muy completo, ese era su destino, y muy responsable. Eso no quiere decir en absoluto que se convirtiera en un hombre cuadriculado y que dejara del lado el amor, porque el amor para él fue la pasión fundamental de su vida, expresado en diversos aspectos, sobre todo el amor por la mujer. Y creo que murió en su ley. Murió como si él fuera un muchacho y enamorándose como un adolescente. Eso fue así. No solo es luz que cae sobre el mundo la que alarga en tu cuerpo su nieve sofocada, sino que se desprende de ti la claridad como si fueras encendida por dentro. Debajo de tu piel vive la luna. Recuerdo un maravilloso paseo por la desembocadura del Biobío con Neruda, comiendo cochayuyo, cochayuyo ahí en el encuentro del mar y el río. Él escogía los mejores pedazos, los comíamos. Había una gran sensualidad en este hombre, un extraordinario elán vital, un gusto de vivir como pocas veces he encontrado. Caramba, ¿cómo lo extrañamos?
con casto corazón, con ojos puros, te celebro, belleza, reteniendo la sangre para que surja y siga la línea, tu contorno, para que te acuestes en mi oda, como en tierra de bosques o en espuma, en aroma terrestre o en música marina. Bella desnuda, igual tus pies arqueados por un antiguo golpe del viento del sonido, que tus orejas, caracolas mínimas del espléndido mar americano, iguales son tus pechos de paralela plenitud, colmados por la luz de la vida, iguales son volando tus párpados de trigo que descubren o cierran los países profundos en tus ojos, la línea que tu espalda ha dividido en Yo creo que Neruda era el rey Midas de la poesía, todo lo que tocaba se convertía en poesía. Era un poeta total, era una mina. Cuando él habla de los conquistadores y dice, el mundo no ha visto nada igual, estos se tragaban todo, devoraban cordilleras, devoraban patatas fritas, devoraban tortillas de huevo, devoraban oro, y se llevaron todo nuestro oro, pero nos dejaron su oro, la lengua castellana. Pues algo así era Neruda. Era un hombre capaz de devorarse una cordillera junto con una omelette de huevos y unas patatas fritas y devolverlo todo convertido en oro verbal, Entonces yo no creo, sé que hay malos poemas de Neruda, por Dios que no tiene malos momentos, ¿verdad? Y sobre todo un poeta tan abundante como él, pero hasta en los peores momentos hay un poeta equivocándose a veces si uno quiere, ¿verdad? Pero dice uno, esto es mierda. No, cuidado un momento, lo va a tocar y lo convierte en oro, ¿verdad? Quién sabe por qué milagro. Y a veces también es capaz de convertir el oro en mierda, pero esa es la otra forma de la alquimia, y no está mal tampoco, ¿verdad? No está mal que a veces el oro lo veamos convertido en mierda y deje de ser un oro repugnante y se convierta en una cosa que fertiliza, carajo. Entonces, hay todo esto en Pablo, ¿no? Me acuerdo que era divertido porque Pablo era un coleccionista formidable, coleccionaba las cosas más inauditas, un zapato que veía en medio de la calle, y lo llevaba, cosas. En París, pues, diríamos cerca de una calle pequeña, una calle medieval completamente, que no había nadie, y a la puerta de una zapatería había una llave enorme de hierro en la pared, ¿verdad? Que Pablo dice, oh, mi querido Confés, esta llave, qué maravilla serían mis colecciones de Chile. Digo, pero Pablo, ¿cómo vamos a hacer con esa llave enorme si es de la ciudad, no es de nadie? Y sacó la llave del muro y se la llevó a su casa. Cosas así hacía Pablo. A Pablo le gustaban mucho esas maquetas de barcos, que son maravillosas, que las hay de galeras antiguas, de barcos modernos, preciosos, que valen un dineral, ¿verdad? Y compró 3 o 4. Así que la noche que se iba, que estaba todo París a oscura por temor a los bombardeos, cada uno llevábamos un barco en la mano. Y los policías franceses decían, pero eso Monsieur está loco, ¿dónde va con tanto barco? Si eso no cabe en el tren. Llegamos a los vagones, la gente furiosa allí con tanto barco. Él iba para embarcar en Cherbourg en un barco y con toda su flota. Pablo alguna vez me llamaba y me decía, oye, ¿qué tienes que hacer esta tarde? ¿Quieres que nos vayamos de ferreterías? Entonces nos íbamos de ferreterías, que eran unas tiendas que nos apasionaban a los dos. Entonces Pablo compraba de todas las cosas que no le valían para nada, porque no sabía hacer nada, no sabía ni clavar un clavo. Pero entonces llegábamos, yo compraba unos tornillos, bueno, de doble tuerca, por ejemplo, y a él le encantaban.
Y le decía al de la ferretería, a mí póngame de estos 8. 8 que no le valían para nada, absolutamente. Entonces un día compré, no había taladros eléctricos, entonces había una cosa que se llamaba un berbiquí, que era para hacer agujeros, hacía mano. Y Pablo me dijo, ¿eso para qué es? Y dije, bueno, este es un berbiquí para hacer agujeros. Ah, yo quiero otro. A mí que me pongan otro. Y entonces le pregunté, pero Pablo, ¿tú para qué quieres un berbiquí? Dijo, para hacer agujeros, como tú. Digo, ¿y para qué quieres hacer agujeros? Para mirar el mundo. No me recuerdo cuál es un mascarón. Todos los años cuando encontraba uno, lo traía, él les ponía el nombre, los bautizaba, así que le hacía una fiesta. Sí, todos tienen una historia. Y él les sabía la historia de a qué barco pertenecieron, porque eran de esos que venían al salitre, veleros antiguos. Que hay unos que tienen como 500 años, la edad. Uno que en el sur, en un fondo, le costó 20 años conseguirlo. Radio Niger, Radio Bato, Cuba, o México. La Valparaíso, la way. Y él se metía mucho y trabajaba con los obreros, con Rafita, por ejemplo, en Isla Negra, y yo los veía conversar. Conversaban absolutamente de igual a igual. Y Rafita era de una dignidad soberana, absoluta. Y él con 2 palabras entendía lo que Neruda le estaba pidiendo, y lo hacía muy bien. Él mismo iba haciendo los planos, todas las mañanas él me hacía un planito. Me decía, esta quiero que lo haga en esta forma. Y yo le iba haciendo todo lo que él me decía. Y así fue agrandando la casa, de a poco. Todos los años le hacía un agregado. De todos los amigos escritores, cuando fallecía uno, lo primero que lo anotaba en la viga. Se subía en un piso, él y con tiza llegaba y escribía, y yo con un formón le iba marcándole las letras. El último que murió fue poquito antes de él, fue don Ascario Cotapo, que llamaba un amigo. Ese fue el último nombre que escribió. Bueno, ahí terminó lo que te traía, mi poesía para ti. No sé si te dejará pensativa esta poesía que anda por todas partes. Saca tierra, lluvia, frutos. Tierra, lluvia, frutos.
luchas, esperanzas, te las dejo, son para ti. Y ahora me voy. Hasta mañana, hasta siempre, amigo, amiga. Dejarlo a Pablo. Tenía un encanto muy grande. Era joven, muy joven. Siempre fue muy niño. Era un hombre muy sabio. Y él te daba a ti consejos sobre la vida y sobre la conducta, cosas que había que hacer. Él era un maestro de la vida. Esa mirada medio velada de Neruda era una mirada de Yulla, era la mirada de Temuco, era la mirada del sur, una mirada inteligente, una mirada un poco adolorida, una mirada con un gracejo, con una risa. Se echa de menos una persona así, está grave. Si yo en la mañana, ese día que lo llevaron a la clínica, estuve conversando con él y cuando regresé después del almuerzo ya se lo habían llevado a Santiago. Echaron todo para arriba, para abajo. Como a la semana después volvieron, ¿sabes? 2 veces le llenaron la casa. No encontraron nunca nada. Y de ahí ya, después se lo llevaron a Santiago y de ahí no supe hasta que murió. Y ahí se acabó con Pablito. No lo vi más, Diego. Que es buena historia.